Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Redacción. Hoy en nuestro programa hablaremos de los gastos de protocolo en el Ayuntamiento de Zaragoza. Analizaremos con nuestros invitados si es necesario un mayor control de estos gastos, sobre todo por parte del alcalde, después de conocerse que estaba exento de algunas de las nuevas medidas de fiscalización. Hablaremos además de educación, entre otras cosas, del aumento de las ratios, del recorte de profesores o del plan de bilingüismo. Para ello nos acompañan esta noche aquí en esta Mesa de Redacción Fernando Ledesma, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Muy buenas noches. Pascual Moreno, médico. Pascual, buenas noches. Buenas noches. Y Carlos Franco del PAR. Buenas noches, Muy Carlos. buenas noches, María. Comenzamos hablando de ese control de gastos en el ayuntamiento. Ayer se daba a conocer que el alcalde estaba exento de algunas de las nuevas medidas fiscalizadoras dirigidas a llevar a cabo ese control de gastos. Desde el PSOE han explicado que no existe esta distinción respecto a otros cargos públicos en el consistorio, a pesar de que sí que figura en el presupuesto. Bueno, ¿cómo valoráis esta situación? ¿Creéis que si existe realmente esta distinción se debería de eliminar? Fernando. Bueno, quiero ante todo recordar que el Ayuntamiento de Zaragoza es el único gran municipio de toda España que a estas alturas del año sigue sin tener un presupuesto aprobado. Lleva el tripartito del Ayuntamiento de Zaragoza, el tripartito de izquierdas, lleva exactamente 5 meses para sacar adelante un presupuesto, negociando, y al final sacan un texto de partidas que, bueno, las hemos analizado, y cuando vamos a analizar las normas de cómo se tienen que aplicar las partidas, nos encontramos con una coletilla que no estaba ningún año anterior, es decir, que el alcalde no tendrá que justificar en qué se gasta las partidas de protocolo. En un momento en el que vamos en un sentido cada vez más de transparencia, en el que hemos publicado nuestros bienes, los cargos públicos, la declaración de la renta, es decir, que estamos en un momento de cada vez mayor transparencia, resulta que el Ayuntamiento de Zaragoza y el tripartito han decidido ir en el sentido contrario, que el señor alcalde no justifique en qué se gasta los gastos, en qué se gasta el dinero de protocolo que depende de alcaldía. ¿Por qué? Nosotros queremos saber por qué. Nos parece una barbaridad, una absoluta barbaridad. Buscan ocultar algo. ¿Hasta qué punto esto es la tendencia que van a seguir en el Ayuntamiento de Zaragoza? Es decir, seguir o continuar en contra de la norma general o del ambiente general, que es ir a mayor transparencia. Ellos van en el sentido contrario, a menor transparencia, más opacidad. ¿Qué es lo que pretenden? Desde luego, nosotros ha sido una sorpresa, porque es una coletilla, son 3 palabras que pone coma, excepto el alcalde. Y ya ha saltado ahí la liebre. Queremos que nos lo expliquen, esperamos que lo podamos saber en las explicaciones en comisión en los próximos días. Y sobre todo, esto se une a que ahora, antes para los pequeños contratos menores de 18.000 euros, se pedía siempre al menos 3 ofertas, ahora también van en contra, es decir, ya no quieren que se pidan 3 ofertas, directamente lo podrán hacer por el sistema digital. Y pues esto va todo en una especie de sentido de la opacidad. Esto es lo que nos sorprende. Pero bueno, queremos que nos lo expliquen más claramente, porque la verdad es que los ciudadanos zaragozanos se merecen que se explique y se merecen que sepamos en qué se gasta el señor alcalde el dinero de todos los zaragozanos. Pascual, ¿cómo valoras esta situación? Hombre, a mí me gusta esto de que los políticos estén aprendiendo tan rápido eso de la palabra transparencia, ¿no? De uno y de otro lado. Yo, después de tanto predicar, de alguna manera, con copiar modelos en los que efectivamente la ciudadanía tenía acceso a la información, pues que esto de alguna manera se convierte en una prioridad, me parece una buenísima idea, la propongan desde un lado, la propongan desde el otro, ¿no? Claro, yo lo que quería ver también es detrás de esto qué es lo que hay realmente, ¿no? Porque si yo la única información, Fernando es concejal y por tanto tiene una información evidentemente muy superior a la que yo pueda tener, pero lo que yo he podido leer en prensa, la diferencia fundamental no es tanto una fiscalización, que la fiscalización existe, sino un proceso de autorización previa o no. Yo trabajo en la administración pública y he tenido que pedir autorización previamente para los gastos que iba a efectuar. Y en cambio trabajo ahora en una empresa privada y yo no tengo un proceso de autorización previa, sino que se fiscalizan los gastos que yo presento cuando he tenido que hacer un viaje o lo que sea. Es decir, tiene más que ver con un proceso procedimental. Y de hecho, pues los gastos de los años anteriores, que yo sepa, la oposición no ha denunciado ningún tipo de uso ilícito de los mismos y evidentemente entiendo que han sido fiscalizados por la autoridad que tiene el ayuntamiento para ejercerlo, ¿no?
Yo lo que sí que quiero es que en vez de convertirse esto de la transparencia solo en una cuestión de peloteo entre el poder político del ayuntamiento, del gobierno de Aragón o del ente que sea y la oposición, realmente sea una apuesta y sea algo interiorizado y sea algo que se convierta en una manera de hacer, ¿no? Pero que a la vez salen noticias en las que precisamente bueno, pues el mismo partido, de alguna manera, que ahora está pidiendo transparencia en el ayuntamiento, cuando en las Cortes se plantea una demanda de que se consulte a los servicios jurídicos la idoneidad o no del cobro de unas dietas financiadas por el mismo partido político, por cierto, sin conocimiento de la mayor parte de los miembros de ese partido político, pues esto se paraliza y además se paraliza con el apoyo del partido aragonés, que es el socio de gobierno, ¿no? Es decir, si nos lo creemos de la transparencia, unos y otros, creármoslo para todos y convirtámoslo efectivamente en una manera de hacer política, no en una manera de hacer oposición. Informe existe, ¿eh?, de los servicios jurídicos del gobierno de Aragón. Bueno, de todas formas... Que querían un informe de las Cortes de Aragón, pues venga, otro informe más, pero ya Pero tienen unos servicios jurídicos... Pero se han negado. Pero unos servicios jurídicos que te dicen que son perfectamente transparentes. Perfectamente. Pues entonces pídelo, con más razón. Carlos, poco costaba. Yo iba a responder a eso, pero se puede estar pidiendo informes. Pero también hemos conocido estos días, bueno, recordamos que desde 1996 existe en la DGA esas partidas también de gastos de protocolo no justificados, ¿no? No, es que, vamos a ver, hay una tendencia que en España, porque es a nivel europeo, una directiva europea que se acaba de poner en marcha de transparencia de datos y Open Data en otros datos públicos que también al final va a ser una obligación para todos. Pero es una demanda que nadie puede ir en contracorriente. Una demanda de la sociedad, y si está así, está mal hecho. Y lo digo desde aquí, y no tengo ningún problema. Además que había un informe previo, había otro informe, ahora si pido un tercer informe, pues haremos un tercer informe. No hay ningún problema. Pero que ahí no puede ir nadie en contra. Y el que vaya en contra yo creo que se está equivocando y va a ir en contra de una sociedad que está pidiendo que se sepa al final dónde va el dinero. No solamente para evitar corruptelas, que también para evitar ineficacias. A veces no es tan malo, lo peor es tener un gestor público corrupto, pero también tener un gestor público ineficaz o que no sepa gestionar bien el dinero, pues también se pone muchas prioridades para unas arcas públicas que están como están. También transparencia, también se está pidiendo transparencia, pues no solamente a la hora de gestionar los públicos, también a la hora de elegir a los cargos públicos, a la hora de elegir hacer esas listas, y yo creo que al final todos, y estoy muy de acuerdo con eso, no se puede decir para cuando me interesa A y cuando no me interesa B, al final va a ser todos los partidos políticos y tenemos que ir todos en esa misma línea para todos los casos, sea en ayuntamientos, sea en la DGA, sea en Madrid o sea en Pontevedra, va a tener que ser en todos los sitios. Yo lo que veo un poco que esa tendencia que va en contra de la tendencia que estamos teniendo todos, pues eso que se dice muchas veces el síndrome de la Moncloa, pues estoy viendo aquí en la Plaza del Pilar, de que hay un alejamiento, pero no por lo de hoy, sino por otras muchas cosas, un alejamiento de la realidad de los zaragozanos con lo que se está viviendo dentro del ayuntamiento. Ahí veo día sí, día también, que se habla de los problemas que hay en el Sáhara español, de los problemas que hay, que si vamos a quitar el arco que hay enfrente del mercado central, cuando hay problemas reales de los zaragozanos muy serios que no se están cubriendo. Entonces parece que ahí los responsables políticos están jugando una guerra que no es el que se juega afuera. Dicho esto, también, ojo, también responsabilidad por parte de todos de pues la actividad política que está sufriendo yo también un desgaste más de lo que hay. Tiene que haber un cierto respeto a la actividad política, porque si la opción B a la política es muy mala, que muchas veces no se dice. Entonces, el mal uso de la transparencia, pues a veces también pues dar información, no, es que se ha gastado en una comida 300.000 euros. Bueno, pues pero es que resulta que en esa comida había 500 empresarios que han venido a invertir en Zaragoza o que han venido a invertir en Aragón. Es que muchas veces la información, cuando se da falseada o se da media información, también se puede hacer un mal uso de esa información. Entonces también hay que castigar tanto la falta de transparencia como el mal uso de la transparencia. Y bueno, y el gasto público que pues hay que explicar también ahí, peseta por peseta o euro por euro. Fernando, querías contestar a una alusión, ¿no? No, es decir que de Pascual. Todo lo que se genera de pagos en el Partido Popular de Aragón es transparente, público y legal. Es decir, no hay más debate al respecto. Hay un informe que se pidió al principio de la legislatura, de esta legislatura, a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, pidiendo a ver si ese sistema de remuneración tenía soporte legal. Y confirmaron que era totalmente legal. Pues ya está. ¿Que quieren pedir otros informes de otros servicios jurídicos de otra institución? Pues es que, la verdad, bueno, han manifestado que en alguna duda, que podría chocar
con algún artículo, no, simplemente han pedido otro informe jurídico por aquello de intentar alargar un debate de forma artificial cuando es todo transparente. Vamos a ver, yo no digo que no sea legal. De hecho, en esta mesa hemos hablado de retribuciones de los políticos y hemos dicho que los políticos deben estar bien retribuidos, porque queremos buenos políticos. Y en ese sentido, yo no creo seré que, yo el que te lo niegue. yo creo que además, más de una vez hemos hablado de este tema y por ahí ningún problema. Y por tanto, además, incluso, yo lo digo bien claro, es decir, para mí el salario que recibe en estos momentos la presidenta del Gobierno de Aragón es un salario comparativamente escaso. Y el de los consejeros digo lo mismo. Y esa es la visión que tenemos y desde el Partido Popular se complementa porque tiene una triple labor. Bien, en todo caso, esa transparencia en la que separabas todas las sílabas no sería tal y no sería la misma si la mayor parte de los miembros del Partido Popular desconocían esta realidad. Y esto salió en prensa y no lo denegó ninguno de ellos. Es decir, y cuando buena parte de los miembros de la Ejecutiva desconocían esta realidad. Pero si yo soy miembro del Comité de Dirección, vamos a ver. De los 12 que nos sentamos en el Comité de Dirección con Luisa. Que es muy sencillo, Fernando. Que es muy sencillo. En un partido político, esa misma transparencia que estamos pidiendo desde la sociedad civil para que se planteen en todas las instituciones, se tiene que plantear también en las instituciones que no pertenecen a todo lo público, es decir, en los sindicatos, en organizaciones no gubernamentales, en partidos políticos, etc. Los miembros de un partido político tienen que poder llegar a conocer las cuentas del partido hasta la última peseta. Y eso no se produce. No es la dinámica general. El que levante la mano en un partido político y pregunta por las cuentas, normalmente le dicen, ¿qué pasa? ¿No te fías? Esta es la dinámica. No lo neguemos. Es la realidad. Los miembros del PAR o del Partido Popular o del Partido Socialista no reciben las cuentas anuales a final de año auditadas y hasta la última peseta. ¿Por qué no? Porque no es la dinámica. Cambiémosla. No es una práctica habitual en el pasado y se está cambiando. Se va a cambiar precisamente porque esta crisis, que ya está siendo larga, está cambiando las mentalidades de todos los ciudadanos, también en esto, en muchas otras cosas. Algunos nos alegramos en mucho. Muchas otras cosas. Y en esto también. Y en ese cambio de mentalidad se está adaptando la realidad de los partidos políticos y de las instituciones. Por eso no tiene sentido que el Ayuntamiento de Zaragoza vaya en sentido contrario, en marcha atrás. Han decidido huir en sentido contrario. Es decir, ¿por qué no tiene que justificarla, ya no de modo previo? Es que luego quieren evitar que pase por Comisión de Hacienda, donde se justifican todos los gastos, todas las facturas. Lo conoces tú mucho más, claro, ¿por qué quieren huir de eso? ¿Qué tienen que ocultar? Sobre todo que es dinero público. El señor Belloc su dinero se lo gaste donde quiera, que bastante. Y cuando además Belloc efectivamente ingresa. No había sido muy partidario de los fondos reservados y de su utilización. Es que es eso, yo creo que quiere volver a la época de los fondos reservados cuando era ministro del Interior. Sí, bueno, los persiguió bastante. Esa época pasó y lo que acabo de decir ahora, estamos en otra época y el partido político, pero me da igual lo que acabo de decir, PP, PSOE, PAR, Junta, Izquierda Unida, UPyD, con el partido político que no vaya en esa línea, que vaya en la línea contraria, desaparecerá. De esta crisis lo que vamos a tener claro, o de esta situación, lo que vamos a tener claro es que lo que había antes ya no vale. Lo que había en el 82 o en el 86 con los fondos reservados, eso ya no existirá nunca más. Y para bien, y yo creo que es algo positivo. Pero transparencia en los gastos, ojalá que tenga que ser, pero transparencia en las decisiones, transparencia y a nivel interno de los partidos, a nivel interno de la comunidad de propietarios y a nivel interno de un ayuntamiento, grande, pequeño, mediano. Pero, y las decisiones, ya lo he dicho antes, de cómo se hacen las listas abiertas, al final va a ser una opción que se participen en los, pues llámalo X como los sistemas americanos de primarias o llámalo de otras formas, pero los militantes de los partidos políticos ya están cansados de ir a pegar carteles. Van a tener que participar en las cuentas, van a tener que participar en hacer esas listas, van a tener que participar en la toma de decisiones y si no, pues vivirán los partidos políticos alejados de la sociedad justamente en la línea contra la que van ellos y serán obsoletos. Yo creo que en Aragón, en ese sentido, yo creo que se está haciendo un buen trabajo y el que no esté una vez por ahí desaparecerá. Vamos a cambiar de tema, a abordar la educación. En torno a esta cuestión hay diversos conflictos ahora mismo en la comunidad. Hoy conocíamos que el curso que viene los institutos de educación secundaria tendrán para la ESO hasta 33 alumnos por clase, los de bachillerato hasta 38, es la ratio máxima que permite la ley y solamente en caso de escolarización tardía, con lo cual aumentarían las ratios, rayan ese máximo legal, que además es solamente para unos casos concretos. Bueno, ¿qué os parece esta situación? ¿Es en definitiva consecuencia de los recortes de profesorado que se van a llevar a cabo? Pascual. A mí me parece preocupante la deriva que están teniendo. Yo entiendo que ante una situación económica como la que tenemos y los gobiernos autonómicos que monopolizan sustancialmente el gasto social están sufriendo
de forma muy importante, ¿no? Pero echo de menos un presupuesto en base cero, es decir, echo de menos olvidarnos del presupuesto del año anterior, empezar a plantear desde el punto de vista social y además en un debate abierto cuáles son las prioridades y cuáles son los mínimos, cuáles son esas rayas rojas que más de una vez hemos comentado que no tendríamos que cruzar en ámbitos tan esenciales como la educación o como la sanidad, y a partir de ahí establecer cuáles son las otras prioridades, ¿no? Porque actualmente los presupuestos efectivamente se toman decisiones de recorte que muchas veces afectan demasiado indiscriminadamente a algunas cuestiones en las que uno no está quitando grasa, como decíamos una vez, sino que ya se está llevando músculo, ¿no? La España del futuro dependerá de nuestro sistema educativo. Esta frase tan rimbombante la pronunció Mariano Rajoy en el discurso de investidura, cuando tomó posesión como presidente del gobierno, ¿no? Y además a mí me gustó, porque además habló de lo mucho que hay que cambiar un sistema educativo pues para conseguir resultados más adecuados, para evitar abandono escolar, para elevar la formación en cada caso de los alumnos y sobre todo como una apuesta a futuro, porque es una de las herramientas más importantes para salir de la crisis, para que no solo para salir, sino para que otra situación como esta no nos coja una situación tan mala en cuanto a capacitación de buena parte de los trabajadores que tienen que abandonar un sector, como ha pasado en este país con el sector del ladrillo, ¿no? Y lo cierto es que, mientras tanto, pues el Gobierno se ha comprometido ante Bruselas en la planificación que ha efectuado de su gasto público a disminuir del 4,9% del PIB al 3,9% del PIB, un punto, que es mucho dinero, en 5 años el gasto en educación. Y mientras nos comparamos con otros países, ese ejemplo de Finlandia, que tanto hemos mirado últimamente, que gasta un 6,9%. Es decir, mientras que Finlandia gastará un 6,9% en educación, nosotros iremos a un 3,9% en educación. Y esto, evidentemente, se lleva sistemas, herramientas, apuestas, porque la educación sea eso que incluso los políticos neoliberales hablan de poner a todo el mundo en la misma raya de salida y a partir de ahí que el mérito sea para el que se lo lleve, ¿no? Pues ni siquiera significará que todos puedan partir de la misma línea. Y para mí en el fondo significa que los niños, que los hijos de esta generación estarán pagando las consecuencias de una crisis que tiene un componente muy claro desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista bancario y por tanto muy poco que ver con ellos según esta apuesta. Fernando, ¿cómo valoras esta situación? Poner el punto de partida, es decir, en los últimos 8 o 10 años se ha incrementado mucho el gasto en educación y al mismo tiempo ha bajado el fracaso escolar. O ha aumentado también, si quieres, el fracaso escolar, ¿no? Es decir, ha sido una relación que dices, no, a más dinero en educación, peores resultados. Llega un momento en que evidentemente hay que invertir en educación, mucho dinero. Pero llega un momento en que cuando más inviertes no necesariamente mejoras la educación. Hay un momento en que hay que saber dónde está el límite, y la comparativa con Finlandia se tiene un respeto reverencial por los profesores. Los profesores en las escuelas tienen, es decir, ya no es que tengan la autoridad que queremos intentar darles aquí, pero se les tiene, y en Alemania y en otros países donde nos podemos comparar, incluso para la FP, que estamos intentando fijarnos en el modelo alemán, se tiene un respeto reverencial por los maestros y los profesores. Aquí no. Entonces aquí el problema es anterior. Es decir, podemos llegar a niveles de Finlandia, pero tenemos mucho trabajo. Que se aumenten los ratios en las escuelas, en las clases, en los institutos, está hablando sobre todo en los institutos. Es cierto que ahora, por la situación económica, en los institutos hay muchos más alumnos o más alumnos que antes, porque ya no hay, evidentemente por la situación de la economía, ya no hay alumnos que abandonan y prefieren irse a trabajar. Entonces, es un momento coyuntural en el que, pues sí, puedes decidir abrir más institutos, pero cuando salgamos de la crisis, esperemos que antes que después, esos institutos tú los haces para mantenerlos y para tenerlos mucho tiempo. Bueno, pues es un momento puntual en el que, si la ley lo permite ahora, la misma ley que lo permitía antes, es decir, poder aumentar hasta un 10% las ratios, si eran 30 alumnos, poder llevar a 33, por momentos puntuales, porque es que si no, te tienes que liar a hacer nuevos institutos, y eso es un gasto que te genera, que te queda para siempre, ¿no? Es decir, eso es el presupuesto base cero, con eso sería complicado, porque al final la infraestructura la tienes. En los institutos se estudia la enseñanza secundaria obligatoria. Sí. Subrayo lo de obligatorio. Claro. Es decir, es una enseñanza todavía de inclusión. Claro, pero estamos hablando, es decir, no confundamos las cosas. La obligatoria, ¿no? y la no obligatoria. Y además te doy un dato más. Y la no obligatoria también. Un dato con lo más, cual tienes muchos alumnos. Entonces tienes una infraestructura y tienes que meter muchos alumnos. Puntualmente, pues no te puedes ahora dedicar a abrir institutos. Hombre, si la ley te permite aumentar un 10% la ratio, aumentala. Carlos. Primer punto, con todo lo que se ha hecho ahora
no estamos en un baby boom. No viene un baby boom, o sea que si No, no dices es un baby boom, se es que los aumentan alumnos ratios, mantienen los estudios, quieren seguir estudiando porque no tienen salida. Y por tanto, se produce la paradoja de que no hay fracaso escolar precisamente porque no hay alternativa. Y antes no es que hubiera fracaso escolar, es que había alternativa en el mundo económico y la gente abandonaba el colegio. Una alternativa. Sí, que la estamos pagando ahora entre todos. Yo voy a decir primero lo que vamos a hacer. Mañana el Partido Aragonés va a presentar una propuesta no de ley en las Cortes para que no se aumenten los ratios. Eso es lo que vamos a hacer. Yo estoy en contra de que se aumenten los ratios y creo que todos deberíamos estar en contra de aumentar esos ratios. Si es un problema puntual, pues un problema puntual es un problema puntual. El problema de cuando se aumenta un ratio es que se queda marcado ahí, ¿no? Estamos en una crisis económica, no se puede gastar por encima de lo que se ingresa, eso estamos todos de acuerdo. Que si se invierte más dinero no aumenta la calidad, cuando está mal gestionado, sí. Cuando está mal gestionado, sí, eso no cabe ninguna duda. Cuando está bien gestionado, también. Ahora el problema es que hemos tirado de un sistema ineficiente y ahora para recortar lo que se está recortando es en profesorado, sobre todo el profesorado interino. Y a mí una cosa que me preocupa de esta crisis, pero una cosa que me preocupa de esta crisis es todo ese personal interino, tanto de los servicios educativos como los servicios también de sanidad. El desprestigio que se está echando encima no es un tema ni de este gobierno ni del anterior, pero yo creo que a la sociedad se ha transmitido esa idea de que el personal funcionario como que sobra, como que no trabaja, y no es cierto, no es verdad. Sobre todo yo creo que este personal es fundamental y parece que de esta crisis de recortes tras recortes, de se quita la extra, se quita tal, al final el desprestigio y la falta de motivación y la falta de un trabajo serio y riguroso va a pagarla, lo que decíamos antes, va a pagar esos resultados nuestros hijos y las generaciones futuras por algo que hemos hecho nosotros mal. Habría que hacer algo para que esto no ocurra, pero creo que vamos ahí y que no se está haciendo nada contrario. Aragón, en el caso de Aragón, hemos sido los buenos de la clase, en el tema de déficit público hemos sacado buena nota, hemos sido los mejores alumnos a nivel de España, de comunidades autónomas. Bueno, pues ahora que estamos ahí, tampoco vamos a seguir recortando, vamos a empezar a decir que lo que es vital y la educación es vital. Fernando, porque al final esto repercutirá en la calidad educativa, este aumento de ratios. Que pasemos de 30 a 33 en los institutos, ¿repercutirá en la calidad? Tampoco, es algo temporal, es algo puntual en función del... Claro, tampoco es algo que digamos, ¿no? Pues, se hunde la calidad, ¿no? Además, se está reformando el sistema de bilingüismo en la escuela pública. Se están diciendo muchas cosas que no son ciertas. Al final, se quiere acabar con la escuela pública, precisamente el bilingüismo, la formación que se va a dar a los profesores que lo deseen para poder profundizar en el bilingüismo de los centros públicos será exclusivamente, el dinero público estará destinado exclusivamente a esa formación de esos profesores. Los centros concertados podrán ser bilingües, sí, pero tendrán ellos que hacer la carga de formar a sus profesores. Es decir, que al final hay muchos intereses. Y lo de la reducción que querías matizar, es decir, que se ha reducido en profesores interinos. Bueno, los sindicatos al principio del curso pasado decían, o el verano pasado, que se iba a reducir como 1.500 interinos. Al final fueron en torno a 400, evidentemente. Tienes 18 horas lectivas, pasas a dar 20, evidentemente necesitas menos interinos, pero es decir, tampoco pasa nada por pasar de 18 horas de lectivas a 20. Yo tengo familiares que están en la escuela concertada en 25 horas lectivas a la semana y tampoco es ningún drama dar 25 horas lectivas. Que se baja la calidad porque en vez de 18 horas dan 20 horas de clase lectiva a los profesores de la escuela pública. Yo creo sinceramente que no. Yo creo que eso protestaron mucho porque suponía renunciar a privilegios. Para 400 les ha puesto todo. Claro, es que al final hay que tener un sistema sostenible. Hombre, en los datos, la reducción del presupuesto total de las comunidades autónomas dedicado a educación, sin contar este último año, los 2 últimos años, ha sido de un 12% en gastos de personal. Ese es el dato, 12%. Llevado eso a profesorado, algún sindicato le ha equiparado a algo más de 60.000 docentes en equivalencia, pero es verdad que no solo son docentes y son otro tipo de personal. A la vez se ha producido únicamente un 7% en el número de alumnos. Esto lleva una colisión, entre comillas, entre los recursos necesarios para abordar la tarea docente y la demanda, de alguna manera, ¿no? ¿Dónde está el límite? Bueno, que lo digan los expertos, yo no lo soy, ¿no? Sí que es verdad que la apuesta hay que hacerla de forma mucho más sensata y con mucha más aportación, de alguna manera, de conocimiento
Y es verdad que hay que quitar, por un lado, las meras políticas cortoplacistas en las que hay que ajustar un presupuesto, y la educación y la sanidad no van de eso, y las políticas también muchas veces que se defienden desde los sindicatos que tienen que ver con intereses corporativistas. Completamente de acuerdo. Es decir, una apuesta por el bilingüismo en Aragón, lo primero que tiene que decir el sindicato es que estaría de acuerdo con una oposición en la que tener un buen nivel de idioma es imprescindible para ser docente en esta comunidad autónoma. Y eso no lo han dicho. Y yo lo entiendo que no lo digan, porque no interesa a su clientela. Y su clientela, por más que siempre se nos ponga a todos en la boca la palabra alumno cuando hablamos de educación o la palabra paciente cuando hablamos de sanidad, la clientela de un sindicato son sus afiliados. Tengámoslo claro, es verdad. Pero dicho eso, lo cierto es que, nuevamente lo digo, se están tomando medidas y hay que valorar muy bien hasta dónde llegan. Los soportes que ven en los centros, porque cuando hablamos de ratio parece que simplemente es pasar de 30 a 33. Cuando hablamos de ratio significa eliminar profesorado de apoyo, que precisamente está para permitir, primero, que el alumno normal no esté de alguna manera afectado por compañeros que tienen más dificultades para mantener el mismo ritmo académico, y segundo, para que esos compañeros estén o traten de igualarse al nivel de los demás. Se habla de cierre de bibliotecas, se habla de cierre de aulas de informática, se habla de falta de profesores de apoyo. Y esto es una realidad que cuando uno tiene que recortar, cuando es un director en un colegio, empieza a quitar estas cosas antes efectivamente de ver cómo dar clase el martes por la mañana en una clase en un instituto. Bueno, nos tenemos que, con estas últimas reflexiones nos vamos, se nos ha acabado el tiempo, otro día volveremos sobre este asunto tan controvertido. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos vamos, mañana de nuevo estaremos de vuelta con todos ustedes. Buenas noches.